Buenos días compañeros, buenos días ingenieros. A nuestro grupo le tocó exponer sobre proyecciones cartográficas. Mi nombre es Fabricio Moscoso y voy a hablarles sobre qué son proyecciones cartográficas. Para entender qué es una proyección cartográfica, voy a definir cada uno de los conceptos que derivan de él. ¿Qué es una proyección? La etimología de la palabra proyección viene del latín proyectio, de proficere, de pro, delante y facere, hacer. Lo que quiere decir es que esto provoca el reflejo de un objeto sobre una superficie para lograr que la figura de un objeto se vuelva visible sobre otro, mediante rectas proyectantes que partiendo desde un punto trasladan los detalles del objeto hasta la superficie que deseamos proyectar dicho objeto. A continuación voy a hablarles sobre qué es la cartografía. La cartografía es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente en planos cartográficos de dos dimensiones. Para ello se utilizan sistemas de proyecciones para definir de forma biunívoca, que quiere decir que cada primer elemento de un conjunto solo se corresponde con un solo elemento del primer conjunto. Volviendo al tema, para definir de forma biunívoca, una correspondencia matemática entre puntos del elipsoide y sus transformados en el plano. Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla, que a esto es lo que llamamos proyecciones cartográficas. Para hacer, para hacer el análisis de una proyección cartográfica debemos tener los siguientes criterios. Puede ser una proyección por el tipo de superficie adaptada y otra por el grado de deformación que tiene ello. Los conos y los cilindros pueden ser superficies intermediarias, pero es inevitable que ocurra cierta distorsión cuando se transforma de una superficie curvada a una plana. Esta distorsión implica ángulos, áreas, direcciones, distancias y formas. Según la deformación, tenemos proyecciones equidistantes, que sí conservan la distancia entre puntos que mantienen la escala a lo largo de una o más líneas. Luego tenemos las proyecciones equivalentes, que estas respetan la equivalencia de las superficies manteniendo la proyección respecto a las áreas verdaderas. Se pueden distorsionar las formas, los ángulos, las escalas o sus combinaciones. Luego tenemos la proyección conforme, que conservan los ángulos en ellas, las líneas en las esferas mantienen el mismo ángulo que en representación plana. Conserva la forma de la figura representada, pero entrañan grandes cambios en la superficie, que estas son muy útiles en mapas generales porque reflejan bastante bien las características físicas. A continuación, mi compañero Marco va a hablarles sobre las proyecciones cartográficas por el grado de deformación. Buenos días compañeros. Yo les voy a hablar sobre los tipos de proyecciones cartográficas. Eh, en esta sección se distinguen tres tipos de proyecciones básicas, que son las cilíndricas, las cónicas y las azimutales. Vamos a empezar con la proyección cilíndrica. Siguiente diapositiva, compañero. La proyección cilíndrica es una proyección geográfica que se usa un cilindro tangente que está tangente a la esfera terrestre, colocado de tal manera que el paralelo de contacto es es el ecuador. La malla de meridianos y paralelos se dibuja y se proyectan los polos sobre el cilindro, suponiendo un foco de luz que se encuentra en el centro del globo. Eh, las características que tiene este tipo de proyección cilíndrica es que el cartógrafo considera la superficie de mapa como un cilindro que rodea el globo terráqueo tocándolo en el ecuador. Otra de sus características sería que los meridianos y paralelos son líneas rectas que se cortan entre sí, es decir, que son normales. Otra característica sería que el mapa resultante representa la superficie del mundo como un rectángulo con líneas paralelas equidistantes de longitud y líneas paralelas de latitud con separación desigual. Ahora vamos a ver las representaciones cónicas.
Siguiente diapositiva, compañero. Ok. Eh, la proyección cónicas, básicamente lo que utiliza es un cono como superficie de proyección. La proyección se efectúa sobre un cono tangente o secante a la Tierra a lo largo de un paralelo que suele estar situado en una latitud media, o sea, es una circunferencia de menor diámetro que el ecuador. Una de sus características sería que son las mejores proyecciones que representan mejor las zonas entre los trópicos y los círculos polares. Otra sería que no se puede representar el globo terráqueo completo. Y otra sería que este tipo de proyección resulta adecuada para los mapas de gran extensión latitudinal. Y bueno, en esta proyección, en este tipo de proyecciones, las cónicas existen dos tipos, que son las proyecciones cónicas simples y las proyecciones cónicas múltiples. La proyección cónica simple se obtiene proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie cónica secante, tomando el vértice en el eje que une los dos polos. La proyección cónica simple puede tener uno o dos paralelos de referencia. La malla de meridianos y paralelos se dibuja proyectándolos sobre un cono suponiendo un foco de luz que se encuentra en el centro del globo. El resultado es un mapa semicircular en el que los meridianos son líneas rectas dispuestas radialmente y los paralelos arcos de círculos concéntricos. Ahora vamos a ver la proyección cónica múltiple. Siguiente diapositiva, compañero. Entonces, la proyección cónica múltiple, o también llamada policónica, es una proyección cartográfica que consiste en utilizar como base la proyección no un cono, sino varios superpuestos. El resultado es un mapa dividido en franjas. El único meridiano que tendrá la misma escala es el meridiano central, que aparece como una línea recta. Los demás meridianos son curvas y la escala aumenta con la distancia. También la línea de ecuador es una línea recta y es perpendicular al meridiano central. Los demás paralelos son arcos concéntricos. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora vamos a ver lo que son las proyecciones azimutal, cenital o polar. Eh, en este caso, se proyecta una porción de la Tierra sobre un plano tangente al globo en un punto seleccionado, obteniéndose una imagen similar a la visión de la Tierra desde un punto interior o exterior. Una de sus características sería que se obtiene mayor superficie esférica al proyectarlo sobre un plano. Otra sería que son las mejores que representan eh, que representan mejor las zonas polares y solo abarcan un hemisferio. Y otro sería que las deformaciones aumentan a medida que nos alejamos del punto de tangencia. Mi compañero va a seguir con la exposición. Ya yo le voy a hablar sobre lo que es proyecciones cartográficas, la proyección de Mercator. Esta proyección es cilíndrica conforme composición vertical de cilindros. Los meridianos paralelos con uno con otro están igualmente espaciados. Las líneas de latitud también son paralelas, pero se van apartando hacia los polos. Los polos no pueden ser mostrados en contacto entre el plano y proyección, y la esfera viene a ser el ecuador. Los meridianos pueden ser proyectados en los límites superiores e inferiores de la latitud. Están expresados aproximadamente 80 grados al norte y al sur. Siguiente. Las proyecciones de Lambert. Esta proyección cónica basada normalmente en dos paralelos está estándar secante representada a los polos como un punto. Entre sus propiedades podemos indicar las intersecciones de las líneas son a 90 grados, mantienen las formas pequeñas. Las áreas tienen mínima distorsión cerca de los paralelos estándar. Los ángulos locales son precisos y la escala es correcta a lo largo de los paralelos estándar. Es reducida entre los paralelos e incrementa más allá de ellos. Siguiente. Las proyecciones universal transversal de Mercator. Se toma una superficie desarrollable en un cilindro que se coloca tangentemente al elipsoide de referencia a lo largo de una línea definida como meridiano de origen. Siguiente. Los usos y bandas. Los usos y bandas de las proyecciones de UTM se considera la Tierra definida por usos de 6 grados de longitud sentido horizontal que se enumeran del 1 al 60, partiendo del antimeridiano de Greenwich y
contados en sentido oeste-este. Los usos se dividen en zonas de 8 grados de amplitud, de latitud, y sentido vertical desde 80 grados 30 minutos de latitud del norte hasta los 80 30 minutos del lado al sur. Siguiente. Las características fundamentales de las coordenadas UTM. Estas se emplea un sistema centesimal para sus mediciones, por lo tanto las coordenadas se trabajan como planos cartesianos. El origen de cada zona tiene origen en el punto del ecuador, que se intersectan con el meridiano central. Siguiente. Como dije, las líneas verticales tienen su origen en cada meridiano central, su valor es de 500.000 metros. Las líneas del norte son hemisferio sur, que asignan al Ecuador un valor de 10 millones de metros. Y para el hemisferio norte comienza en 0 metros. Siguiente. Y ahí tenemos las características del UTM que están divididas en zonas, en los números y en letras. Eso sería toda nuestra exposición.